Y creo que para vivir un poco mejor, tendría que todos teníamos que tener un derecho a tener un trabajo digno, digamos, y poder estar bien. Yo no trabajo, no vivo, uno vive al día, tiene que salir a la calle y pilotearla como uno puede, ¿no? Y mi fuente de vida es esto. El trabajo dignifica al hombre, ¿no? Es lo que uno hace para subsistir y cubrir sus necesidades, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Es para toda la familia, más que todo cuando uno tiene hijos, tiene una responsabilidad y por ellos es que nosotros salimos a trabajar. El derecho al trabajo es, por un lado, una construcción histórica y por el otro lado es un tema en debate hoy en la sociedad que es necesario reivindicar y recuperar. Pero el impacto sobre la estructura familiar en la Argentina de la crisis del empleo en nuestro país fue fenomenal. Hola, buenas tardes a todos. Pertenezco a Grisinópolis. Ustedes dirán que Grisinópolis es una fábrica de grisines en la cual les voy a contar brevemente nuestra historia, que comienza el día 3 de junio, cuando nosotros decidimos quedarnos adentro de la empresa. Ustedes se preguntarán el por qué. Porque hace un año que no cobramos los sueldos, hace 3 años que no nos hacen los aportes. Por la cual el patrón nos dijo, hasta acá llegamos, acá se acaba todo, se bajan las persianas. Nosotros dijimos, no, nosotros si se bajan las persianas quedamos adentro de la fábrica. Bueno, la cooperativa empezó a través de que los dueños no quisieron seguir con la fábrica y entonces nosotros buscamos la manera de poder seguir trabajando y hasta que llegó el momento que pudimos formar la cooperativa. En ese momento el país estaba ardiendo y nosotros nos íbamos a quedar en la calle y no queríamos eso. Una de las cosas más negativas que dejó, en primer lugar, la dictadura militar con el plan económico de Martínez de Hoz y la réplica sísmica que fue el menemismo, fue la pérdida del valor del trabajo como elemento organizador de la sociedad. Las cosas que pasaron en la Argentina en términos de pobreza, de exclusión social, de conflicto durante toda la década del 90, y abarco el menemismo y abarco el gobierno de la Alianza para que no quede nadie afuera, fue el haber instalado una desocupación del 23%, que no fue un efecto no deseado, sino que fue el eje de esa estrategia de control social. El derecho social, el derecho del trabajo en particular dentro del derecho social, es un poderoso instrumento de distribución social. Redistribuye poder al interior de una sociedad.
esto que habían empezado a reivindicar los viejos anarquistas, los socialistas, que eran proyectos cajoneados en el Congreso, que después en el gobierno de Perón se hicieron realidad en leyes que consagraron el aguinaldo, las vacaciones, es decir, todos los derechos sociales, pero también fuertemente el derecho a la negociación colectiva y la fortaleza legal que tiene las conquistas convencionales. Esto fue lo que se atacó. Primero, durante la dictadura, y después se dio el golpe de gracia en las políticas neoliberales de los 90. Este es el proceso que empieza a recuperarse en el 2003. Cada 6 meses nos decían, aguanten, aguanten, que ya vamos a salir adelante. Y bueno, vos tenés esa esperanza. Pero ya cuando vimos que el último día que nos dieron la plata de la semana, porque ya no nos pagaban quincenalmente, nos daban vale los viernes y nos dan 10 pesos en moneda de 1 peso y de 50, y la mayoría eran trucha, ya dijimos, hasta acá llegamos. Y ahí fue cuando decidimos empezar a buscar la manera de poder empezar a trabajar de otra forma sin ellos. Acá pasamos muchos días tristes, acá. Una lucha tremenda, pasamos hambre, frío, un poco de todo pasamos. Pero bueno, acá están los logros que el esfuerzo que hicimos. Mirá, nos pusimos a analizar entre todos el hecho de que, como se llama, ¿qué hacíamos si nos íbamos de acá? Irnos a la casa a llorar y no poder aportar nada a tu casa es muy duro. Y dijimos, tenemos tantos años de experiencia acá adentro, hemos dado, prácticamente vivimos más acá que en nuestra propia casa. Trabajar 12 horas todos los días es mucho. Está bien, muchos dicen, no, el que no tiene estudio no puede llevar una empresa adelante porque ¿qué pasa? No sabe de contabilidad, no sabe de venta, pero no es así, no es así. Si vos te sentís capacitado, podés salir adelante. Bueno, en ese momento éramos 24. Decidimos quedarnos acá dentro de la fábrica. A las 2 semanas de estar acá adentro, hicimos unos carteles grandes, los pegamos en las persianas y ahí acudieron, el barrio completo acudió a la ayuda nuestra. Y mira, salimos de hacer solamente la etapa productiva para encargarnos de las compras, de las ventas, de los costos, del personal, antes mi tarea era, yo era maquinista del producto en crudo y bueno, y ahora me encargo de las quincenas del personal, de los horarios, o sea, es toda una modificación que nos llevó un tiempo, pero que hoy por hoy vemos que tampoco es tan difícil. El Estado reconoce derechos que ya están en el ser humano, particularmente que ya están en el hombre de trabajo. ¿Qué hace el Estado? Va descubriendo esos derechos humanos. Evita, lo decía claramente, donde hay una necesidad hay un derecho. En la necesidad está el derecho y el Estado solamente hace ese paso de reconocimiento formal de lo que ya existe. El Estado ya en el siglo XX no solo piensa los derechos humanos en clave individual, sino también los ve en clave colectiva. El Estado empieza a pensar los derechos sociales desde otro lugar, no desde una construcción vertical descendente, no como el gran papá, no como el Estado fraternal, sino como un reconocedor de derechos.
no hay relación entre capital y trabajo en abstracto. El Estado es una parte insoslayable de esa relación. El Estado no es un ente neutro ni es una cuestión que se pueda definir fuera del gobierno que lo conduce. Entonces yo prefiero hablar de las políticas de los gobiernos. Y yo creo que la única posibilidad, y la experiencia histórica lo demuestra en la Argentina, es a través de políticas positivas, de políticas no neutras, que estén claramente orientadas, en primer lugar, a generar el trabajo. Y eso tiene que ver con las políticas económicas. Y dentro de los regímenes capitalistas, lo que muestra la experiencia argentina, que los gobiernos populares son aquellos gobiernos que tienen un sesgo hacia políticas relativamente más favorables a los trabajadores. Para mí es importante porque tengo que mantener tanto a mi hija y pagar el alquiler donde vivo y comer. Así que no te queda otra que trabajar. Yo tengo que viajar, tengo que hacer miles de cosas y si no trabajo no puedo hacer ninguna de ellas. Yo creo que la fuente de vida uno es la base principal, es el trabajo para mí, ¿no? Sin el trabajo no logra tus metas, ¿no? Las que siempre anhela uno, ¿no? Tener, como se dice, una vejez digna, una casa, un hogar bien conformado, bien constituido, cubriendo tus necesidades, lo puedes hacer. Pero si no, no. Y para educar a los hijos también, una de las metas. Como cualquier persona tiene un derecho, tenemos derecho al trabajo por la misma necesidad que nosotros tenemos, ¿no? La necesidad de alimentarnos, la necesidad de mantener a los hijos, por todas esas cosas se sale a trabajar y es un derecho el trabajar, ¿no? Me parece a mí. Y tener el trabajo es una herramienta importante, fundamental para todos, no importa el área ni el rubro, o sea, lo importante es tenerlo. Histórica, firmado el 10 de octubre del año 2006 por el expresidente Néstor Kirchner, destinado a reparar el daño que causara el decreto genocida 817/92, firmado por Menem y Cavallo, que borró los convenios colectivos de trabajo del área portuaria, marítima y naval de 33 gremios, y que tuvimos nosotros la voluntad para llevar adelante un reclamo que se creía perdido, como la jubilación digna para todos los trabajadores. Y podemos decir con justicia, a esta altura de la circunstancia y después de más de 6 años, que estamos logrando concretar nuestros derechos a una vejez digna a través de nuestro decreto de reparación histórica, el decreto 1409. Y nosotros somos en su mayoría estibadores portuarios del puerto de Buenos Aires. En el año 92 vino la culminación de una entrega que empezó con Menem en el año 89. Nosotros éramos, algunos de los que estamos acá éramos delegados. Estábamos en contra de la privatización, la trazamos 4 años. Y el 28 de mayo del 92 Menem firmó un decreto de privatización, el decreto 817/92, firmado por Menem y Cavallo, y borró los convenios nuestros y de 33 gremios más de la actividad portuaria, marítima y naval.
acá en el puerto fue terrible. El ente tripartito que tenían los portuarios, por ejemplo, tenía las tres patas. Una eran las empresas de estibaje, que eran empresas privadas, el ente del Estado, que era el Ministerio de Trabajo, que representaba al Estado, y el que tenía que defender a los trabajadores, que era la parte gremial, miraban para otro lado. Y entonces a los portuarios que trabajaron toda una vida en una tarea riesgosa, penosa e insalubre, con una ley de insalubridad, el del 5912/72, y no le aportaron lo que les correspondía. Les violaron los derechos. Hay políticas que tienden a generar espacios de recuperación de derechos que en la memoria colectiva tienen que ver con reivindicaciones. Hoy el pleno empleo, hoy la posibilidad de un derecho no es algo nuevo que va a venir como un beneficio, sino que es la recuperación de un estado en el que ya se vivió en este país. Yo creo que es evidente que hay un fortalecimiento de la clase trabajadora a partir del 2002, 2003, con el ciclo kirchnerista, y que esto redundó en poder avanzar, recuperar un conjunto de derechos que fueron las pérdidas de la década del 80 y del 90 para ellos en la Argentina, ¿no? No divorcio el perder o no perder estos derechos de un modelo de sociedad, de un modelo económico, de un modelo político. Creo que están íntimamente vinculados. Creo que por ahí pasa la cosa fundamentalmente. Este fichero, acá teníamos las tarjetas para fichar a la mañana cuando entrábamos. Siempre, nosotros no lo quisimos usar nunca por el hecho de que antes se acostumbraba, que siempre alguno te cubría, el que llegaba antes te fichaba, cosa de que vos entrabas y pasabas derecho al vestuario, por ejemplo. Entonces dijimos no, ese sistema no va. Escúchame, nosotros nos vamos a la legislatura, Seferino y yo. Seferino y yo nos vamos a la legislatura, ustedes vuelvan a la fábrica. Sí. Nosotros vamos a ir a hablar con los diputados. Vamos nosotros. Y de ahí empezamos a caminar por la legislatura, a golpear las puertas, comentándole a cada legislador y a los diputados que había también ahí, la situación nuestra y que necesitábamos un voto de apoyo para que pudiéramos seguir trabajando. Muchos legisladores nos apoyaron y pudimos, junto con el abogado, trabajar en conjunto con la legislatura para poder sacar una ley de expropiación para estas fábricas. Pensamos que alguna vez se nos iba a expropiar la felicidad y el futuro. Nadie nos tuvo en cuenta. Nosotros sabemos que esto era un negocio inmobiliario porque nos dimos cuenta, como trabajadores de más de 20 años, que cuando uno tiene intenciones de seguir trabajando, hace algo para seguir trabajando. En cambio, venían a la fábrica y medían, tomaban medidas. Era evidente lo que estaba pasando con nosotros. Nosotros nos cansamos, realmente nos cansamos de trabajar tantos años para nada, para llegar a esta instancia. Yo me he vuelto con el tiempo muy combativa, era como más tranquila, era como más light, pero bueno, después de todos los procesos, de muchas humillaciones, porque la verdad que también tenemos que decir que hemos pasado por muchas humillaciones, diputados que decían que no estábamos preparados para manejar una empresa, hoy me gustaría que vinieran y que la vieran. Y
Y a mí como trabajadora yo puedo decirte que mis hijas estudiaban acá en Nicolás Avellaneda y se caminaban 30 cuadras para venir a verme todos los días. Me llamo Rocío, voy al colegio Nicolás Avellaneda. Varios chicos preguntaron qué era una fábrica tomada y yo les empecé a comentar. Me preguntaron a mí cómo yo me sentía siendo hija de una de las operarias. Y yo me siento orgullosa porque mi mamá está luchando por una fuente de trabajo. El trabajo siempre dignifica. El sentirte ocupada, el sentirte útil, para nosotros es mucho orgullo. El valor que yo te puedo decir que hoy para mí tiene el trabajo. Un valor que después de Dios, mi familia y mi salud es lo primero. La lucha que jamás pensé en salir a la calle a manifestarme y que me iban a animar a tanto, porque anduve por todos lados y bueno, creo que es algo que si lo tuviera que volver a hacer lo haría. Ya con la experiencia que tengo en esto, creo que lo volvería a hacer y ayudar a todas las personas que se acercan a nosotros a pedirnos un consejo, cómo se forma una cooperativa, todo eso, me encantaría hacerlo. El apoyo de los vecinos siempre fue incondicional y bueno, esto empieza para nosotros. Esto empieza y solo esperamos que Grisinópolis pueda ser un pequeño ejemplo para que otras fábricas sepan que la lucha no es irse a la casa, no hay que conformarse con que se baje la persiana, hay que quedarse, hay que pelearla. Es tu puesto de trabajo el que estás peleando. Hoy en la sociedad que es necesario reivindicar y recuperar. Pero el impacto sobre la estructura familiar en la Argentina de la crisis del empleo en nuestro país fue fenomenal. Uno hace para subsistir y cubrir sus necesidades, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Es para toda la familia, más que todo cuando uno tiene hijos, tiene una responsabilidad y por ellos es que nosotros salimos a trabajar. El derecho al trabajo es, por un lado, una construcción histórica
y por el otro lado es un tema en debate. Y creo que para vivir un poco mejor, tendría que todos teníamos que tener un derecho a tener un trabajo digno, digamos, y poder estar bien. Yo no trabajo, no vivo, uno vive al día, tiene que salir a la calle y pilotearla como uno puede, ¿no? Y mi fuente de vida es esto. El trabajo dignifica al hombre, ¿no? Es lo que